Dios les bendiga. Su hermano Jairo Lorenzo con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que me da de crear un nuevo contenido para ustedes. Y en esta oportunidad, en este canal Biblia y Ciencia, vamos a estar hablando brevemente de un tema que se ha debatido mucho y es sobre la mujer o acerca de la mujer, si puede ser pastora o no. Ustedes saben que, como ya dije, eso se ha debatido mucho. De hecho, hay denominaciones donde las mujeres no pueden ser pastora, ni siquiera pueden ministrar desde un púlpito. Entonces vamos a estar hablando brevemente sobre si la mujer puede o no ser pastora. Permítanme leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos del 34 al 35. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Eso es lo que dice la primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios. Y como les dije hace unos minutos, esto ha dado mucha agua a beber, muchos debates sobre si la mujer puede ser pastora o no. Comienzo dándole la respuesta. ¿Puede una mujer ser pastora o no? Sí, sí puede ser pastora. Sí puede ser. El asunto está que aunque ciertamente la Biblia dice y habla acerca de esto, de que la mujer no puede ejercer el liderazgo, ¿verdad? Así como hemos leído, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Tenemos que ubicarnos, en el contexto cultural, que es bien importante para hacer una correcta exégesis. Y eso es precisamente lo que han olvidado muchos líderes, muchos pastores que están en esas congregaciones donde no permiten ejercer el liderazgo a las mujeres o ser pastora. Eso es lo que no han entendido. Que parte fundamental, repito, para hacer una correcta exégesis es la cultura, el contexto cultural. Entonces, tenemos que ubicarnos en la época del autor, en la época de los destinatarios, porque las cosas cambian, los contextos culturales van cambiando y hoy una cosa puede estar prohibida y mañana no, y viceversa. Entonces tenemos que irnos al contexto cultural para poder traer el texto a nuestra época y quitarle esa envoltura cultural. Entonces tenemos que entender en esa época que se escribe el texto que era una mujer, o sea, cuál era el lugar que se le daba a una mujer, la importancia. Y cuando podamos entender esto, entonces vamos a entender que fue un asunto para la época. En esa época las mujeres no se debían de exhibir de manera pública, no lo debían hacer. Eran consideradas como prostitutas y mujeres sin pudor. Se exhibían únicamente o salían en público únicamente para exhibirse y atraer a los hombres sexualmente. De hecho, las mujeres no podían ni siquiera ir sola al mercado, tenían que taparse el pelo con un velo porque el pelo atraía a los hombres sexualmente. Entonces tenemos que entender todo este contexto. Entonces, evidentemente que con todo esto que les he dicho, si una mujer pues se exhibía en público, pues era prostituta, lo hacía, ¿verdad?, para acaparar la atención de los hombres. Entonces, evidentemente que la mujer no podía estarse exhibiendo también de esa manera en la congregación, aunque en ese tiempo la congregación, las iglesias, no eran algo público, pero evidentemente formaban parte de la sociedad y de una u otra manera esto iba a calar más allá de lo que era simplemente la iglesia. Entonces la iglesia estaba llamada a mantener un orden.
Hay personas que dicen que no podemos tomar esto como que era un asunto cultural solamente para esa época, porque Pablo, por ahí también en otro pasaje, se va al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, y habla de que Adán fue creado primero y eso, y por tanto debe de someterse, porque cuando Pablo habla de esto en el contexto menciona a Adán. Señores, déjenme decirle que mencionó Pablo a Adán y mencionó el Antiguo Testamento porque para la época le servía el ejemplo, por lo que ya he explicado. O sea, en esa época sí estaba prohibido que las mujeres se exhibieran públicamente. Entonces, para la época, el ejemplo de irse al Antiguo Testamento y hablar de Adán y esas cosas era perfecto. Y simplemente eso fue lo que Pablo hizo. Por otra parte, tenemos que hablar también de lo que es la crítica textual. Este texto que yo acabo de leer en Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 34 al 35, es dudoso. Ahora estoy hablando de crítica textual. ¿Por qué es dudoso? Porque el texto no aparece en muchos manuscritos. Hay un gran número de manuscritos donde el texto no aparece. En otros manuscritos que sí son de importancia, como el Códice Alejandrino, que es uno de los mejores códices o manuscritos. En ese códice el texto aparece, pero contiene al margen, al lado del texto, contiene ovelos. ¿Qué son ovelos? Los ovelos eran dos puntitos que se colocaban al lado de un texto cuando este era dudoso, cuando tenía ciertos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Códice Alejandrino? Que el texto, ese texto que leímos sobre la mujer, es dudoso. En otros pasajes, en otros manuscritos, el texto no aparece en ese mismo lugar donde lo leímos, en los versículos 34 y 35, no aparece ahí el texto, sino que aparece más adelante, más abajo. O sea, cuando usted ve esto en un manuscrito que se mueven los textos, o sea, que en un manuscrito aparece en una parte, que en otro manuscrito el texto aparece en otra, eso es un llamado de atención o de alerta. O sea, debemos nosotros, los lectores, ¿verdad?, estar alerta, y los que manejan un poquito, la crítica textual, estar alerta cuando ocurre esto en los manuscritos, porque algo está pasando. Por otra parte, también el texto parece que fue introducido allí de forma posterior, porque contradice al apóstol Pablo. En la misma carta a los Corintios, por el capítulo 11, por ahí, los primeros versículos, 3, 4, por ahí, el apóstol Pablo está hablando sobre el profetizar en la congregación, y se refiere a las mujeres que cuando vayan a profetizar en la congregación deben de hacerlo con un velo, cubrirse la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona cuando profetiza? Cuando está está ministrando. Eso es lo que hace cuando profetiza, está ministrando, está parada, ya sea un púlpito o los lugares que utilizaran en esa época, está ministrando al pueblo, está hablándole al pueblo en la congregación, que es precisamente lo que está prohibiendo el texto que leímos en el capítulo 14. Entonces, hay una contradicción. Y si usted lee detenidamente también el pasaje de 1 Corintios 14, donde leímos, usted se da cuenta que esos versículos 34 y 35 rompen la coherencia del pasaje completo. Usted lee el pasaje completo y se dará cuenta que cuando llega ahí al versículo 34, como que rompe la coherencia, como que empieza a hablar de otra cosa, y luego en el 36 y 37 por ahí, otra vez encaja. So, usted puede leer el capítulo 14 hasta el 33 y volar al 36 o 37 y la narración sigue de una manera coherente. Pero si le introduce esos dos versículos, 34 y 35, rompe la cohesión. De manera que el pasaje es sospechoso. Entonces, repito, la respuesta a la pregunta de que si una mujer puede ser pastora, claro que sí puede ser pastora. Y repito, el hecho de que la Biblia diga, ¿verdad?, en un pasaje o dos pasajes
y ponga en duda el liderazgo de la mujer en la congregación, obedece a un contexto cultural. Sí, señora, un contexto cultural. Hay personas que entienden que no, que la Biblia, si dijo rojo en aquella época, es rojo toda la vida. Y no, señores, hay cosas que son, tienen que ver con lo que es lo cultural, con lo que tiene que ver con lo cultural directamente. No podemos tomar una cultura de hace 2000 años o más de 2000 años y traerlo a esta época y querer implantar una enseñanza que surgió en aquella época por una coyuntura cultural y traerla a esta época cuando no es la misma coyuntura cultural. Entonces, eso tiene que quedar claro, señores. Tiene que quedar claro. Cuando se acerquen a la Biblia, investiguen un poco sobre el contexto cultural del pasaje que ustedes están estudiando para que no cometan esta serie de errores. Y muchos líderes en esas iglesias que prohíben a las mujeres ejercer el pastorado saben de la importancia del contexto cultural a la hora de hacer un exégesis. Digo lo saben porque muchos de ellos son teólogos. Lo que pasa es que tienen tanto tiempo predicando una cosa, en este caso, y que la mujer no puede ser pastora, tienen tanto tiempo predicándolo, después se dan cuenta a través de los estudios que no importa, que una mujer sí puede ser pastora, se dan cuenta de esto, pero ya tienen tanto tiempo diciendo que no pueden, que ahora para ellos es un problema decir que sí. Imagínense 20 años, 25, 30 años, un pastor, un líder de una iglesia diciendo la mujer no puede ser pastora y de repente decir lo contrario. Eso le generaría un inconveniente también, porque ya sobre cualquier otro tema, cuando este líder, este pastor está hablando en la congregación sobre cualquier otro tema, ya la misma congregación quizás entraría en una duda si este hombre entonces nos está trayendo una verdad o mañana va a cambiar, va a variar. Entonces esto es lo que sucede, pero repito, muchos líderes, muchos pastores saben que la mujer sí puede ejercer el pastorado. Repito que anteriormente se veía como una prostituta, una mujer cuando hablaba en público. Entonces, por eso se le prohibía ejercer muchas cosas a nivel público y evidentemente se le prohibía llevar ese desorden en una época, ¿verdad? A la congregación. Entonces, yo pregunto, hoy en día cuando una mujer habla en público, ¿es tenida por prostituta? ¿Se está exhibiendo ella sexualmente para atraer a los hombres cuando vemos, por ejemplo, estas mujeres presentadoras de televisión, periodistas, dirigiendo cualquier programa? ¿Se está exhibiendo ella para llamar la atención del hombre única y exclusivamente? No hay calidad en su trabajo. Claro que sí hay calidad en su trabajo y que no lo está haciendo para exhibirse y atraer hombres como se pensaba antiguamente, y que nosotros cuando vemos una mujer hoy en público, nosotros no la vemos como una prostituta. Entonces el contexto cultural de aquella época no es el de ahora. Por cuanto una mujer que hoy en día habla en público no se tiene como prostituta, entonces ella sí puede ejercer de manera pública y claro, ¿por qué no ejercer también el pastorado? Hasta aquí este corto. Dios le bendiga y espero que haya sido del interés de todos ustedes. Bye bye, se me cuidan mucho. Un fuerte abrazo.